Buenos días. El Honorable Congreso del Estado de Sonora y la diputada Marcela Valenzuela les dan la más cordial bienvenida a la conferencia La Paz, Nuestra Salud, por René May. Y bueno, quiero compartir con todos ustedes una pequeña reseña de quién es el señor René May. Bueno, su nombre completo es René Jacques May, es de origen francés, naturalizado mexicano, ahora en 2015, por su gran labor humanitaria que ha hecho aquí en nuestro país, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Es un gran humanista, embajador de la paz y nominado al Premio Nobel de la Paz por tercer año consecutivo. Nació en Grillon, Francia, en 1959 y desde pequeño ha ayudado a miles de personas, sobre todo a las personas más vulnerables y desprotegidas, y siempre en búsqueda de explorar muchas formas de poder ayudar a todas las personas. Con el paso del tiempo desarrolló habilidades a través de la meditación profunda, y con esto no solo ayudaba a cada vez más a más personas alrededor del mundo, sino que también, gracias a esta sabiduría, enseñó a otros a que aprendieran cómo poder ayudar. Para el año 2000 ya era un exitoso inmobiliario en Toulon, ¿así se dice? Toulon, Francia, y además daba conferencias sobre la paz con su incansable enfoque en la labor humanitaria. René habla muy bien español, cuando llegó aquí no hablaba nada de español, pero ahora ya sí. Digo, porque me han preguntado si habla español o no. En 2002 construyó un hospital gratuito en Madagascar que, combinado con la medicina alópata y la medicina tradicional, llegando a dar hasta 300 consultas por día. En el año 2006, en el entonces presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, un día aprenderé a hablar francés, lo manda a llamar a su país para dar un mensaje de paz y recibir consejos, puesto que quería detener las masacres de miles de marfileños inocentes que diariamente eran asesinados por las guerrillas. Y René May ayudó al presidente a lograr acuerdos con las fuerzas rebeldes, y el 4 de marzo del 2007 se firma la paz en Burkina Faso. En septiembre del 2007, por amenazas, tiene que salir de su país, llegando a México, donde ha ayudado a lograr la paz en muchos estados, entre ellos Chihuahua y, por mencionar, Guerrero. Entre 2007 y 2010 vivió con niños de la calle, visitó las zonas rurales más pobres de toda la República Mexicana. Meditó por la paz en 2009 a 2010 en el bosque de Chapultepec. En 2010 dio una magna meditación y un mensaje de paz en el Auditorio Nacional, y se presentó principalmente en los lugares con los índices de violencia más altos. En Chihuahua, en 2011, detuvo las desapariciones forzadas y feminicidios de Ciudad Juárez, por lo que el gobierno del estado lo nombró embajador de la paz por esta gran contribución. En Guerrero, entre 2016 y 2019, ayudó a la entidad a bajar del 1er al 8º lugar en delitos por delincuencia organizada, recibiendo nuevamente este reconocimiento por las autoridades estatales. En el Estado de México colaboró también por la paz en 2020, organizó meditaciones por la paz en Ucrania en febrero y marzo del 2021, y en el estado de Hidalgo trabajó en colaboración con las autoridades y la sociedad civil a favor de la paz, y esto fue entre 2021 y 2022. Ha brindado más de 3,000 conferencias dando su mensaje de paz y unidad por todo el mundo, y contagiando también a la humanidad interconectarse, a unirse y aceptar las diferencias. No cuenta con una posición política ni religiosa, su sabiduría es trascendental
y su enseñanza es universal y su forma de defensa de los derechos humanos es incomparable. La Fundación Mexicana e Internacional René May cuenta con más de 600 centros humanitarios y alrededor de 70,000 voluntarios a nivel mundial en más de 70 países donde la fundación tiene presencia. Es una ONG que cuenta con un estatus consultivo especial ante la ONU y también representación ante la OEA. Así que démosle un gran aplauso y la bienvenida a Sonora al señor René May. Bien, muchas gracias primero por la invitación. Mi plan, discúlpame, mi plan a nivel internacional es de poder transmitir un mensaje. Mi mensaje, que no es muy complejo, es de poder llevar primero la salud a todas las personas que no tienen recursos, pour poder tener un acceso digno. Así que en 2002 hizo un prototipo, vamos a decir, experimental a Madagascar. A esta época, Madagascar fue el país más pobre del mundo, por eso fue allá. Y hizo la construcción de un hospital, claro. Y rápidamente entendí que falta algo que está buscando, pero que no podía entender muy bien, que los medicamentos cuestan, los médicos cuestan, todo eso. Y analizando un poco una noche que estaba meditando frente al hospital, me dice, ¿cómo ellos pueden se sanar si no tienen dinero? ¿Cómo hace? Así que me regreso al hospital a la mañana temprana y veía de personas que venían, vosotros no saben, me venía de personas caminando de 200, 300, 400 kilómetros caminando con su enferma al hospital. Y eso me llevó a poder tratar de entender cómo podemos resolver una situación a nivel mundial que para mí no es normal. Significa que es que no es normal, es que hablamos dentro de la medicina de salvar vida. Y es verdad. ¿Mais a qué condición? ¿Con la condición de tener dinero o sin condición? Y es aquí que hizo una reunión de todos los servicios médicos que tenía, médico todo, y le pidió, vosotros, antes de tener su hospital gratuito a todos, ¿cómo hacen? ¿Cómo funciona la gente que no tiene dinero? Y me explicó, nosotros tenemos de personas que sanan con planta. ¿Con planta? Sí, de planta, aloe vera, todo eso. Bueno, no sé, ¿dónde está esta persona? Dentro de la selva. ¿Así? Así que pidió a ellos, ¿quién me acompaña? Yo quiero encontrar a esta persona que ayuda a los otros. ¿Y quién son y cómo hace? Así que fue a la selva durante varios días y allá encontré de personas que tenía de casita alrededor de la mina, de cartón, puede decir, de casita baja que la gente venía de lejos y las personas de terapeutas, vamos a decir, le recibió, le hacer de curación con de plantas, de atención emocional. Y pregunté a ellos, porque Madagascar habla francés, y me dice que sí, se sanaron de una cosa, de un cáncer. ¿Qué es esta cosa? Se sana de enfermedad con planta. Así que yo que tenía una idea un poco limitada a nivel intelectual en Francia, así que, bueno, ¿por qué no? Si ellos lo dicen, aparentemente sí, yo veo que es verdad. Así que pidió a ellos, a los terapeutas, de venir trabajar al hospital. Hizo una otra reunión y pidió a ellos de hacer una fusión de la medicina alopata, donc médico, ginecólogo y todo, y los terapeutas. Y todos en acuerdo muy bien. A este momento, el hospital a esta época recibió más o menos 400 personas al mes, más o menos. Bueno, empezamos. Eso fue 2 meses después, 3 meses.
y rápidamente, en 2 meses, 3 meses, subió a 10.000 personas al mes. De cosas que me impactó mucho porque yo quería ayudar más que podía. Y me impactó mucho y empecé a hacer de coeficiente por saber, porque me gustan los números. Empecé a hacer de coeficiente de ver qué es el costo de un hospital con la medicina emocional y la medicina alópata. Allá el costo salió que es a 6 veces más bajo que un hospital normal. Pero eso fue poco tiempo después. Así que grabo mucho testimonio de curación, de sanación de la medicina alópata con la medicina, podemos decir, emocional. Y eso me dice, bueno, eso un día voy a hacer un prototipo. El prototipo de eso lo debe hacer en un lugar específico, pero no sabía dónde. De personas que no son tan en problema como pobrecita el África y de un país que puede aceptar eso. Bueno, no sabía esta época. Y en 2000, por te dar una idea rápidamente, mi hijo nació con la cabeza atrás plana, como algún niño. Y fue a ver varios especialistas en Francia. ¿Qué puede hacer? Me dice, no, lo pone de lado. Pero bueno, no tuvo un resultado y ninguno me dio una respuesta, vamos a decir. Así que preguntó allá al hospital y ellos me dijeron, llévale, nosotros te arreglamos eso. Arreglamos eso, ¿cómo va a arreglar un cerebro, algo? ¿Qué es eso? Tenía un poco de miedo, la verdad. Ay, te explica, es que su cerebro no salió. Como la columna se quedó adentro, el cerebro no tenía razón de salir. Es por eso que tu hijo tiene eso. Bueno, tenía sentido. Pero ningún profesor me explica eso. Ok, llevo a mi hijo 15 días después, por de masaje que hizo con de plantas allá en África. Por este masaje salió y el cerebro se regresó a lo normal. 15 días después. Bueno, esos son detalles, comparación a de miles de testimonios que podía ver y que podían me permitir entender con un poco más de aceptación que existe más que lo que conocemos. Después, en 2006, como lo dice Marcela, fue metida en una guerra que la Francia está haciendo en África. La Francia controla a esta época 19 países. En Francia, ninguno sabía que por controlar los países, todo que es conquista significa genocidio, masacre. Nosotros no somos muy conscientes de eso, como lo que pasó aquí con los españoles, aquí a México. No somos conscientes de eso, pero en África es un problema grave eso. Nosotros en Francia no lo sabíamos, tampoco yo, la verdad. Así que el presidente me pidió de ir y cuando fue a los lugares de masacre, encontré a la persona, yo vi des franceses, des rebeldes, donc hacer eso, cuando se termina eso, y tomó la decisión que sí, no sé cómo, me te aseguro, fue a ver al presidente, y yo te aseguro que voy a te ayudar a parar eso. No sé cómo ahora, me te lo aseguro. Dame 3 o 4 días, el tiempo que me comunique con todo el computador, que yo tengo esta facilidad por los años de meditación, de poder entrar a donde sea, importa, un teléfono, un computador, lo que sea, y tener las informaciones que necesite. Así que hizo eso y encontré una falla que no voy a entrar en detalles, pero que me permitió ici, 3 días después, de saber cómo voy a parar eso. Así que hizo una conferencia de prensa. El presidente me lo pidió después de la noticia de hacer una conferencia de prensa internacional, porque debes saber que cuando yo fui a Costa de Marfil, mucha gente esperando una respuesta de mi parte como vidente, vamos a decir, recibió de miles de personas a todo lado del mundo y
muchos presidentes, muchas personas de otros países vinieron y me explicó la misma cosa que le pasó de masacre y todo eso, por controlar los países y tomar todos los recursos de los países. Así que cuando vi eso, organizar el plan, el presidente me pidió de hacer una conferencia de prensa internacional, lo hizo, y anunció que dentro de los meses que vienen, 6 años de guerra con masacre, años, en pocos meses va a se firmar la paz. Así que regreso en Francia, me hizo todo un rollo a nivel nacional de la televisión, de los periodistas, se habló de mí por no hablar de lo que yo sabía. Significa que yo estar testigo de lo que los franceses y mercenarios hacen. E hizo eso que me llevó, claro, a empezar una persecución política. Pero lo que no sabía, que ellos lo creían, es que sí, yo sabía cómo parar. Así que, por la primera vez en Francia, invitó una delegación presidencial en Francia pour tratar de negociar, de pedir, por favor, negocie, mais no mata des personnes. Qu'est-ce que c'est ce type de mercancía que hace? Así que no me recibió la presidenta de la República, no quería, pues, France-África. Y problema, así que como el plan A, yo lo sabía, no va a funcionar, vamos al plan B con el presidente. Y le pasó una llamada, plan B, hacemos, te aseguro que eso va a funcionar, eso sí. Así que se firma la paz, bueno, empezó una persecución política, pero me importa. Perdió todo lo que tenía mucha propiedad de esta época. Me importa, pero lo más importante es salvar de vida, eso sí. Así que tomó la decisión que voy a ir esta vez a hacer algo que fue mi deseo de siempre, poder llevar a la gente que necesita lo que necesita. La base es la medicina. Así que venía a México, 2007, con el plan de crear un prototipo. Mais saber hacer un prototipo como lo quiere hacer a nivel científico, a nivel de la ONU, de l'OEA, de l'OMS. Somos a l'OMS nosotros hoy, la Organización Mundial de la Salud. Debe saber que debe tener algo un poco más bien formal y todo. Así que hacer un hospital, bueno, ok, pero ¿quién puede utilizar la medicina emocional? Así que formó de miles de voluntarios a México pour poder les préparer gratuitamente a aprender a ayudar, por aprender a amar. Eso me llevó finalmente a crear una equipo que se expandió a nivel internacional hoy y de poder preparar este prototipo que es a Quintana Roo, que lo vamos a ver ahorita a la video pour explicar rápidamente. Es un prototipo de hospital normal que va a tener una urgencia, va a tener consultorio, va a tener 2 quirófanos, sala de parto con agua normal, terapia intensiva adulta, niños, quemadura, habitaciones, claro, de hospitales, y arriba 500 metros cuadrados de cine emocional. Así que el hospital, por poder utilizar la medicina emocional, necesita un conocimiento de los otros. Las emociones, con todos los años de experiencia, pude entender que las emociones dependen de la interpretación que tenemos de un problema o lo que parece un problema. Por una, es una carga, un problema, y otro dice, bueno, es la vida. Así que, preparando de miles de personas, hoy estamos terminando este hospital, espera un poco meses, por poder abrir este prototipo que, como lo va a ver, vamos a empezar con 50 familias que son registradas, vamos a subir rápidamente a 3.000 y si todo bien va a ser como a Madagascar, vamos a poder llevar a más de 10.000 familias. Mismo tiempo que el hospital va a tener asegurador, va a poder sostener a los lugares de familia. Voy a te explicar algo que muchos no saben. En realidad, los problemas de salud
sont à la base pour une falta de información, donc de prévention. Nosotros esperamos de Estados Unidos une ambulance nivel 3, donc con thérapie intensive, que va me permettre d'empezar a hacer la surgencia móvil gratuita, que significa que va ir médico, psicólogo, terapeuta, y va ir dentro de la colonia más pobre, con su nombre de la persona, la familia, todo registrado, pour poder crear una estadística que podemos transmitir a l'OMS. Y este plan va me permitir de crear de la prevención. Así que, en realidad, la grande base de la medicina la vamos a hacer allá con ellos. ¿Por qué voy a te decir algo? Yo conozco bien, fui a los lugares más pobres del mundo y yo puedo te decir que la gente muy pobre no quiere se mezclar con la clase media, menos con la clase alta. ¿Por qué? Porque la gente le mira, porque la gente cree que va a robar algo, no sé qué. Así que entendí por experiencia que es mejor tener dos elementos separados a la base, al menos. Cuando va a necesitar un parto, una operación, una fractura, lo que sea, un tratamiento específico, vamos, claro que sí, va a venir al hospital. Eso sí, mais por des información bien precisa. Así que vamos a hacer la surgencia móvil y va, en algunos casos, claro que le llevamos al hospital y seguir el tratamiento. Cuando la persona entra al hospital, urgencia o consultación, va a ver los médicos como se debe hacer. Así que el médico va a pasar los exámenes que necesita, radiografía, examen de sangre, y después va a hacer su tratamiento como lo debe hacer. Y en este momento, con su tratamiento, empezamos en paralelo la medicina emocional. No sé si vosotros se recuerdan de Fernando del Solar. ¿Sí? El actor. Bien. Es parte de miles de casos. Es un hombre muy conocido, por eso hablar de él, porque lo conoce. Cuando venía a mi casa, la verdad, se quedó pocos días a morir. Tenía un tanque de oxígeno, 2 personas que le sostenían, venían a ver y me decían, por favor, no tenemos nada que hacer, si puede me ayudar. Bueno, pasamos los detalles. Se sanó del cáncer rápidamente. Y durante 6 años tuvo una vida normal. Hizo de conferencias a los hospitales, venía a ayudar con mi voluntario gratuitamente a muchos hospitales. Y yo puedo te decir que sí, fue un hombre increíble. Y un día su papá murió en Argentina y cuando murió, 15 días después, se fue abajo de una neumonía y murió de una neumonía, no del cáncer. A él como a otro, utilizando la medicina alopática, que hizo lo que debía hacer. Y después que no tenía nada que hacer, utilizar la medicina emocional. Por terminar, antes de ver el hospital y hablar de otro tema de los inmigrantes, si puede, quiero explicar algo. La medicina emocional no tiene nada a ver contra la medicina alopata, nada. Son complementarios, vamos a decir. Voy a explicar eso. Que tocó de personas a nivel internacional, yo creo que debe hacer un poco más de 3,5 millones a 4 millones de personas durante todos los años. Bien, de eso encontró muchísimo gente que fue desahuciada por obligación de un cáncer o una enfermedad. Bien, a todos ellos que aceptaron, porque no todos aceptaron, debes saber los números. Son interesantes porque es una estadística que hizo. De 100 personas que reciben la noticia, no tenemos nada que hacer, te va a morir en 3 meses, en 6 meses, 8% de ellos mueren antes de la fecha. ¿Saben por qué? No de la enfermedad. Se deja morir porque quiere saber de qué se muere y no de la enfermedad. Eso me parece importante de decir este número y de hablar de esto una realidad.
Alors quitamos el 8% porque no puede hacer nada, ellos se dejan morir, y regresamos a 100% que acepta de hacer la medicina emocional. Voy a te explicar algo. Quitamos el tratamiento medical porque no tiene mucho que hacer, hablamos de medicina paliativa, en medicina emocional. Nunca, yo te hablo de miles de personas, nunca vi una sola persona morir a la fecha prevista. No que la medicina toma un error, eso no, lo que dices es real, es verdad. Es que existe un potencial dentro de las moléculas de cada célula, una célula que es 42 millones de moléculas de proteína. Hace poco hice una conferencia en un hospital y ese hospital, un médico, se levanta y me dice, señor, que hablar de medicina emocional, para ti está a dónde las emociones, aparte del cerebro, no, ¿dónde? Dentro de las moléculas. Cada molécula son un tanque de oxigenación, un tanque de emoción. Y ese tanque de emoción puede ser bien, puede ser mal, pero es como si algo, ¿sabe un poco como aquí que la atrapa sueño, no sé qué, la de Maya, no sé qué? La estructura de moléculas permite de guardar un tanque de emoción, bien o mal, lo que sea, depende de la interpretación. Así que nunca vi una sola persona, una sola vez, nunca morir a la fecha prevista. Me pasa algo muy interesante. Es que dentro de este número, muchos de ellos se sanaron totalmente, de forma inexplicable. Como muchos. Hace poco venía un señor que tenía un cáncer del hígado, no tenía nada después. Significa que podemos trabajar complementario a la medicina alopata con la medicina emocional. Yo creo que es parte de la vida de tener cuenta de las emociones de las personas. No somos suficientemente conscientes de eso y yo creo que es el momento. Voy a enseñar al hospital, si permite, y después quiero hablar de un problema de los inmigrantes, si está de acuerdo. Eso es a Quintana Roo. Cámara hiperbárica. A ver si se escribe. ¿Cómo? No, son los dos niveles que me faltan. Quirófano, área restringida. Y los demás sí está hecho. Bien, eso es el hospital que estamos haciendo y que esperamos poder abrir dentro de junio, mayo. Bien, ese hospital no es más que un prototipo que vamos a presentar a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, a l'OEA, por poder expandir este tipo de hospital
a nivel internacional y de poder finalmente lograr de acceder a las personas muy pobres a la salud. Que de la salud podemos llevar a la alimentación, pero la primera para mí es la salud. Bien, antes de hablar de otro tema rápidamente, ¿quiere saber algo? ¿Tiene una pregunta? No sé, ¿quiere entender algo? ¿No quiere hablar sin tener la posibilidad de explicar algo? Si necesita más información. No soy aquí por... Playa de Carmen. ¿Conoce Playa de Carmen? Cuando entra Playa de Carmen, a la izquierda, está aquí, lo va a ver. Es muy bien ubicado. Rápidamente, la historia de este hospital, años antes, cuando vivió para allá, está allá, pasando en coche, dice a mi esposa, a la gente, dice, aquí va a tener un hospital. No sé de qué, me va a tener un hospital. Pasa el mensaje, es un hospital que va a servir a mucha gente. Pienso, claro, porque va a venir de gente de muchos países. No sé por qué. Bueno, no tenía plan de hacer un hospital aquí. No sabía dónde la verdad. Bueno, nada más. Pasa y poco a poco estoy construyendo de información, de televisión que tengo. Y un día veo la palabra ser. Bueno, el hospital ser debe ser sociedad, no sé de qué. Sí, no sé de qué está la presidencia, no sé qué, bueno, algo. Y bueno, pasa el tiempo. Y después abrimos no, primero un señor, una amiga mía que vende bienes raíces, viene a ver, me dice, a ver, René, yo sé que es parte de la fundación, me dice, tiene plan de hacer un hospital. Fíjate que se vende este terreno, ¿dónde está? ¿A qué precio? Y me decía un precio muy caro porque es muy bien ubicado. Déjale, no puedo, voy a esperar porque no tengo los recursos para poder comprar terreno y hacer el hospital. No, es muy caro. Bueno, pasó 15 días y el señor, el dueño, fue un hotel antes. Y el dueño se comunica donc, con él y dice, René, ¿me quiere hacer un hospital allá, a mi hotel? Y dice, sí, yo lo quiero encontrar. Así que ve el señor. Buenas tardes. Y me dice, a ver, yo tenía un cáncer de garganta, me tocó y la verdad me va bien. Bueno, está bien. Y me dice, bueno, ¿quiere hacer un hospital aquí? Me dice, sí, sí, no sé, depende de qué precio me vende tu terreno, porque la verdad no puedo. Escúchame, vamos a hacer eso, más sencillo. Vamos al notario, le pone tu nombre, porque yo sé que va a hacer algo de bien, va a dar el precio que quiere. Porque yo tengo 81 años, si puede hacer algo, lo voy a hacer. Bueno, eso no quiere, no, le pone a mi nombre si quiere, eso con confianza. Me yo quiero pagar una parte, a menos una grande parte. Me dice, bueno, si quiere, si te sientes mejor, sí. Así que lo puso a mi nombre, me deja pagar en 2 años y así podía adquirir el hospital. Y por fin hacer el hospital, el hotel que tenía y hacer un hospital. Así fue. Donc, es una base para mí de poder crear este prototipo. ¿Otra duda, pregunta? ¿Este hospital lo están haciendo con recursos de aportaciones Personal. propios o cómo lo están manejando? Saber, yo soy de campo. No, soy de campo. Y mi papá y mi mamá siempre tenían obligación nosotros de saludar a todos, a la calle, a lo que sea. Y tenía obligación de ayudar a todas las personas que necesitan, donde sea. Debían estar presente cuando te necesitan. Así que nunca pidió apoyo a nadie. No fue. Y es difícil para mí de pedir algo porque siempre trabajando y da. Así que el hospital, como el taller que voy a hacer, yo pone todo lo que recibe, lo pone adentro para poder hacer este prototipo. Alguna persona de la fundación me ayuda con lo que pueda. La gente rica no me ayuda. La gente pobre sí, me ayuda un poco. Es verdad eso. No, sé que así es. Bueno, ayer venía un señor que representa varias empresas que aparentemente quiere apoyar al hospital. Espero que va a funcionar por poder abrir más rápidamente, claro. Pero es todo de lo que tenemos
Así es como podemos. Me vamos bien, vamos bien. Justo de lo que está hablando ahorita René May, hoy en la tarde a las 4 de la tarde se va a dar este taller de meditación donde está comentando que va a utilizar pues todo lo que se recaude para seguir terminando el hospital. Y hace un momentito me comentaba Juliette, su esposa, que también se encuentra, y por favor un aplauso también para ella. Que este prototipo de hospital, ya otros estados están interesados en que se construya el mismo prototipo porque saben la gran ayuda que se va a dar. Así que yo quiero invitarlos a todos y todas ustedes que pasen la voz para quienes puedan acompañarnos a este taller hoy a las 4 de la tarde. Gaby, ¿en dónde es? Ok, sección 54. Ah, muy bien, entonces ahí van a ser bienvenidos. Y también le voy a robar un poquito más el micrófono a René. Yo creo que todo este trabajo humanitario que ha hecho René en todo el mundo, como bien lo menciona, más de 70,000 voluntarios activos ayudando de manera gratuita, ha sido también gracias a esta gran mujer que lo ha acompañado. Durante más de 40 años han estado juntos, mi René. Sí, y de hecho ella es escritora y tiene sus libros donde ella comparte la biografía de René, la historia de René, y sus libros son un bestseller, aunque no lo han dicho todavía, pero yo les recomiendo que si quieren conocer un poquito más de la vida de René May, pues ahí tienen a la gran escritora que siempre ha acompañado Juliette Laure a René en todo este camino. Así que bueno, ya le regreso el micrófono a René. Hoy, 4 de la tarde, taller de meditación. Muchas gracias. Sí, Juliette fue abogada a París, a la Corte de París durante años. Y tomó, sí, abogada a la Corte de París no es fácil de entrar. Y está preparando un doctorado ahora de persecución política que va a presentar a nivel internacional. Sí. Donc está bien. Bien, ¿otra pregunta tenía? ¿Sí? No, ¿sí contesto yo? ¿Qué? Sí, don José. Estamos en México en una etapa muy crucial. La gente, anteayer hubo un programa de radio, periodistas locales, en donde se criticaba la falta de medicina. Y hablan, me dio la impresión que hablaban por el efecto, pero no por la causa. El programa de usted tiene mucha relación entre lo que es una alimentación. El problema es que si no hay una buena alimentación, obviamente hay enfermedad. Entonces, la medicina preventiva como que ha disminuido muchísimo. ¿Hay alguna relación en su programa en relación a la medicina preventiva? Y la otra, contribuyendo al spot comercial, ¿qué precio va a tener el acceso a la conferencia? ¿A qué? Al taller. Al taller. Pues yo creo que lo pueden ver ahí con Gaby, ella es la encargada del taller. Sí. Bien, cuando este problema de alimentación, debes saber que después que hizo dentro de muchos países de conferencias, encontré muchísimo gente, fue de lugar, como te lo dice, de abuso de las personas en los derechos humanos, de genocidio, de miseria. Yo puedo te decir que lo más importante, el primer punto no es la alimentación, es la medicina. El acceso a algo de la medicina es la base. De eso, que muy cerca después aparece la parte de alimentación, que es parte. Porque llevar la alimentación está bien, pero yo creo que está bien de qué come, donc qué come y cómo come únicamente. Donc l'hôpital, cuando hablamos de hospital y de terapeutas, son de personas, todos preparados a poder informar a las personas. Pero no podemos olvidar que la gente come como puede. La medicina no es como puede, depende de los otros. ¿Entiende? La alimentación es comer como puede, de tortilla o lo que sea.
¿Entiende? Donc, eso es un segundo paso que podemos lograr con, de ejemplo, une de mi equipe, l'Egueso de Ghana, donc en Afrique, campo de refugiados, que tenemos une équipe de fútbol de la fundación allá, tenemos una canción que hizo allá, bien bella. Sí, todo el fútbol, todo eso, allá Ghana, enfin, somos en África. Y yo puedo te decir que por el momento estoy viendo, porque lo vi en Madagascar, cómo podemos llevar la proteína. Alors, la proteína tenemos como la alga, ¿cómo es su nombre? Esta alga que hizo de experiencia. Bueno, no importa el nombre. Donc, d'alga existe y ahorita estamos preparando por varios países de África des productos a base de bicarbonato de sodio pour poder crear estrada más alcalina a la célula que ácida. Donc, yo creo que la alimentación es un punto que no es importante, pero quiere decir que viene en segundo plano, dentro del sentido que debemos entender que no todos tienen acceso a la alimentación y que la base de la alimentación debe tener un producto que tiene a ver con la parte alcalina de una célula. No quiero entrar en los detalles, pero de proteína y alcalina. Si somos a esta base, no cuesta mucho, cuesta muy barato. Empezó a hacer este prototipo allá en África, a Ghana. Yo lo quiero repetir a varios países y aparentemente funciona bien. Funciona bien. Eso va a me permitir de poder llevar de la medicina a la alimentación, pero a la base de lo que necesita el cuerpo. Porque, bueno, la alimentación es una cosa paralela, vamos a decir, pero que no podemos resolver fácilmente. Pero tenemos de bancos de alimentos que hacen un buen trabajo y que conozco yo y que permiten de ayudar. Pero ellos deben comprar a 10 veces el precio normal, claro, pero debe comprar. Donc, lo que quiere es primero establecer un prototipo en paralelo de eso, de proteína y de poder llevar des cellules alcalinas. Y después la alimentación se complementa a eso. Pero la primera base para mí es eso, por toda la experiencia que tengo. Así es. Si tiene duda, pregunta. Alors, va a ser un taller. Y comparte tu teléfono porque con ella pueden contactarla para quienes desean darle un seguimiento a cualquier situación de salud o tomar un tratamiento de medicina emocional con Gaby. Alors, debes saber que la medicina emocional, hace varios años, eso descubrió que la oxigenación en presión permite de subir el sistema inmunológico y de poder dar a la salud no mejor salud, mucho mejor salud. Nosotros experimentamos, tenemos una cámara hiperbárica en función ahora, al lugar de las urgencias. Y esta cámara hiperbárica es una cámara hiperbárica que va a 2 ATA. Enfin, te explico rápidamente. La presión atmosférica es 1. Bueno. Y más sube la presión significa que empuja el oxígeno en presión. Eso obliga dentro de tu cuerpo a entrar del oxígeno. Y el oxígeno es mucho más importante que lo que podemos pensar. Es para mí una grande parte del sistema inmunológico. Y estamos empezando a hacer des programas por ver los resultados, los testimonios, todo lo que sigue realmente de forma formal.
y oficial, vamos a decir. Y gracias a eso empezamos a tener un muy buen resultado. Yo lo sabía, pero ahora que está dentro del hospital, yo te aseguro que va a ver el resultado increíble de la cantidad de oxigenación. Arriba a la planta de piso 5 de la medicina emocional del hospital, va a tener una área de reeducación, de fisioterapia. Los aparatos van a tener un equipamiento de hacer ejercicio con oxigenación pura. Y eso va a permitir de dar la potencia, la reeducación, la solidaridad de hueso, de músculo, mucho más rápido. Así que es eso, ¿eh? Bueno, otro padre. Ok, rápidamente explicar algo. Dentro de la fundación, la gente me ayuda a ayudar a los otros gratuitamente. Yo creo que no podemos pedir a la gente de ayudar a los otros si no somos capaces nosotros mismos de dar un ejemplo. Muchos periodistas, muchos países me preguntan cómo lo hacen, que la gente ayuda a los otros sin ningún interés. Porque eso es parte de la conciencia, de la base misma, que todos queremos hacer algo por los otros. El problema es que no sabemos cómo. Así que lo que voy a hablar es eso. Es historia de Trump, de Estados Unidos. Hace varios años que hablo de eso, que va a tener problemas con Estados Unidos y Estados Unidos mismo. México va a subir como otros países, va a tener una fusión de dólares. Bueno, no quería entrar dentro de los políticos porque son muchas cosas. ¿Qué es Groenlandia? ¿Qué es Europa? Bueno, va a tener un problema con la Rusia, todo eso, pasamos a detalles. Pero lo que quiero explicar es eso. La situación como humanista, no que se mete en política, eso no, es de poder tratar de resolver lo que es un problema. Así que, ¿qué quiere decir? Es un consejo que dar, nada más, por mi experiencia. Tenemos de personas que son mexicanas, u otros países, que son mexicanas, que son a Estados Unidos. Bien, por alguna ley, algún decreto, la gente son, ¿cómo se dice? Deportada de allá. Bien, está bien, está mal, ok, eso es otra cosa. Pero nosotros como humanistas no tenemos a tener un juicio a uno o al otro, tenemos a tener acción, eso sí. El consejo que dar a vosotros es eso. A nivel del Estado menor, si espera ir a otro Estado, es de poder meter el pueblo, significa Hermosillo, Nogales, todo, a recibir ellos. ¿Qué quiere decir? Son de personas que van a perder su casa, que van a perder su familia, que durante años, y va a su regreso aquí. Yo creo que lo más importante no es que el gobierno únicamente sea alberga, y que está bien, alberga, u otra cosa, que el gobierno mismo pida a los habitantes de tener y de hacer algo, que puede ser de vestido, que puede ser de alimentación, que puede de lo que sea, pero que el pueblo mismo, significa del Hermosillo de Nogales, una información que el gobierno pide a sus hermanos, vamos a decir, de poder arreglar eso. Para mí, eso es un problema, ok. Pero el problema está, donc necesita de hacer algo mirando a uno al otro, juzgando. No. Tiene un problema, vemos cómo se soluciona. A mí me funciona muy bien de trabajar en equipo. Me gusta que las personas que están conmigo están involucradas en todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos de financiamiento del hospital es todo un equipo de la fundación que maneja eso, todo está muy transparente, todo es muy claro. Yo creo que si vosotros aquí como diputado del Congreso, no sé cómo funciona eso, me pasa un anuncio a todo lado diciendo, bueno, viene de mexicano, le debemos recibir no únicamente el gobierno, sí el gobierno, claro, pero con el pueblo, de saber en qué podemos le ayudar, que puede dar un trabajo, no sé, lo que sea, vestido, lo que sea. Y yo creo que eso para mí sería un bel ejemplo
que puede dar allá del otro lado de la frontera de una parte a Europa, a muchos lados. México sera un grand pays, te lo aseguro al 100%. México será un gran país, es 5% de recursos que está dentro, utilizamos 5%, es nada en comparación a lo que tiene mucho que hacer, será un gran país, pero yo creo que el valor de un país no se hace a su dinero o a su poder, se hace al valor humano. Y yo creo que eso puede servir aquí a México como referencia. Donc es un error, nosotros accionamos como podemos en la inmigración, esta deportación. Está hecho, está en camino, bueno, así que yo creo que estaría bien, ¿no? ¿Cómo ves eso? De hacer que el pueblo se mete al mismo tiempo que vosotros, no solo, porque eso no es una oportunidad para mí. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de ayudar a una persona, tómale, porque eso vale por tu vida. Yo considero que la vida de una persona tiene su valor cuando sirve a los otros, cuando la comparte con nosotros. Que el valor de una persona no es a lo que tiene, es a lo que comparte. Y importa lo que tiene. Así que si hacemos eso, yo creo que vale la pena. Es un consejo que dar, nada más, ¿eh? Y lo necesito.